Celsius planteó que se le diera el valor de 0 al punto de ebullición del agua, bajo dos condiciones. A la presión del nivel del mar, la atmósfera. No, una condición a esa presión. Y era agua destilada. Y que se le pusiera 100 al punto de congelación, o más exactamente al punto triple. Esa fue la primera propuesta de Celsius. Fue muy discutida, muy, digamos, corregida por sus socios, que le dijeron, hombre, pues esta temperatura implica niveles de energía más altos que esta, pues lo más lógico es que volteemos. Y entonces, por sugerencia de toda la comunidad científica, dijeron, vamos a darle el valor de 100 al punto de ebullición del agua y el valor de aproximadamente 0 al punto triple. Ambas situaciones medidas a una atmósfera de presión. Y entonces, como la escala la planteaba originalmente Celsius, esta escala se llamó escala en grados Celsius. Posteriormente, por aquellas malas utilizaciones del lenguaje o lo que sea, le cambiaron el nombre a centígrada. Eso fue más o menos por el año 1800 algo, llegando a 1900, que le pusieron ese nombre a esa escala, escala centígrada. Sin embargo, el centígrado se confundía con unas unidades topográficas que se utilizan, bueno, por cuenta lógicamente de los topógrafos. Ellos usan un ángulo recto de 100 grados y entonces la división, la centésima parte de eso lo llamaban el centígrado. Debido a esa confusión, ya que en el sistema internacional las unidades planteadas por una determinada persona de la ciencia utilizan el nombre, entonces volvió a Celsius. Y ustedes van, si miran todas las tablas de definición de unidades del sistema internacional, la escala se llama Celsius. La escala de centígrados ya no existe desde la conferencia de pesas y medidas como del año 28 o 29 del siglo pasado, dejó de llamarse centígrado. Entonces no se les olvide, se llama Celsius. Eso entre personas comunes y corrientes no, pero si ustedes están presentando un trabajo ante un grupo de ingenieros y nombran centígrados, pues queda un poquitico mal. Grados Celsius, Sistema Internacional de Unidades. Inicialmente una definición loca, después la voltearon y esta es la definición válida en este momento y seguramente no va a cambiar esa escala. Esa escala se llama relativa porque está relacionada o en función de las propiedades de algún fluido. Eso tiene su más y su menos, porque si el fluido está levemente impuro o cualquier cosa, las escalas cambian, y, bueno, pero es la escala que utilizamos en este momento. Para el otro sistema, el USCS, el planteamiento inicial fue un poco diferente. El planteamiento de un señor de apellido Fahrenheit, que curiosamente no era un físico ni un científico renombrado, sino simplemente un mecánico que arreglaba manómetros y termómetros.
planteó inicialmente que se le diera el valor de 100 a la temperatura del cuerpo humano. Entonces él dijo, pues pongámosle 100 a esa temperatura, que es la temperatura que todos tenemos en el cuerpo, y con base en eso definamos la escala. Y con base en eso definieron una escala, hicieron unos cálculos y encontraron algunos valores para el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. Realmente, como en primer lugar, la temperatura del cuerpo es terriblemente variable. Para unas medidas de temperatura sencillas, como la temperatura del clima o cosas de esas, pues no había ningún problema, pero para medidas más precisas, la escala no tenía una exactitud suficiente. De modo que los señores de pesas y medidas en esa época del imperio inglés dijeron no. Si nosotros aproximadamente le ponemos un valor de 32 al punto de congelación o punto triple del agua y un valor de 212 al punto de ebullición del agua, tenemos una escala perfectamente definida que tiene 180 divisiones entre el punto triple y el punto de ebullición, y más o menos respetamos lo que dijo el señor Fahrenheit al comienzo, porque en esta escala definida entre 32 y 212, el cuerpo humano adquiere un valor de 96, 97 más o menos. Y de todas maneras, la bautizaron en honor del señor que había planteado la escala inicialmente, que era el señor Fahrenheit. Entonces, como ven, hay una relación que en cualquier momento se puede definir entre la escala USCS y la escala del sistema internacional. Esto tiene 100 divisiones. De modo que la relación entre 100 y 180, que es 5/9, pues se utiliza dentro de las fórmulas. Y realmente la transferencia es muy simple y no vamos a plantearla. Ustedes pueden encontrar en cualquier libro de física básico la formulita. Eso se llamaban las temperaturas relativas. Antes de que se planteara la tercera ley de la termodinámica, no había una teoría real que permitiera tratar de definir qué sucedía si la temperatura se bajaba y se bajaba por debajo de esta temperatura, hasta dónde se podía llegar. Y los científicos comenzaron a bajar las temperaturas y llegaban a menos 200 Celsius, a menos 230. Seguían utilizando equipos y experimentos cada vez más completos y seguían bajando la temperatura. Pero estaban claros de que debería existir un límite de temperatura por debajo del cual termodinámicamente y realmente fuera imposible bajar. Desde el punto de vista de experimentación y toda esa cuestión no había mucho que hacer hasta que se planteó el concepto de entropía, el concepto de cristales absolutos, etcétera, y se planteó la tercera ley. Y con base en esa tercera ley pudieron extrapolar el comportamiento de las funciones de energía de los cristales hasta el momento en que la energía desaparecía por completo. En ese momento, en teoría, no se podía eliminar más energía, entonces se había llegado a la temperatura mínima posible, que se llegó, como les cuento, por extrapolación de los procesos termodinámicos que ellos tenían. Y entonces hicieron esa extrapolación y encontraron
que en el sistema internacional la mínima temperatura era menos 273, aproximadamente 0.15 grados Celsius. Y que en este sistema aproximadamente era menos 459.98 grados Fahrenheit. Es decir, su sistema matemático de extrapolación les dijo, ustedes pueden bajar la temperatura de un cristal perfecto hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque cuando se llegue a esa temperatura, el cristal no tiene entropía y está con cero energía. Ha perdido toda su energía. Entonces no es posible bajar de esa temperatura. Y entonces esa temperatura se denominó el cero absoluto de las temperaturas. Ese cero absoluto o esa escala absoluta se mide en unas unidades que ya las definimos en el cuadrito, que se llaman unidades Rankine para el sistema USCS y unidades Kelvin para el sistema internacional. Y entonces podemos decir, por ejemplo, que unidades Kelvin es igual a Celsius más 273.15. En la mayoría de los cálculos se elimina el punto 15, pero si uno quiere ser preciso, pues lo deja. Y unidades Rankine es igual a temperatura Fahrenheit más 460. Ese sí universalmente utiliza el 460, no pone decimales. Y esos son los dos valores de las temperaturas absolutas en las dos escalas. Ya posterior a la definición de esa temperatura absoluta, pues vino todo lo que vamos a ver nosotros más adelante, que es la teoría de gases y toda la dependencia que tiene la termodinámica de esas escalas absolutas de temperatura. Bien, eso con respecto a temperatura. ¿Qué pasa con respecto a presión? La presión es otra propiedad que es intensiva, ¿cierto? Porque no depende de la cantidad de materia presente en el sistema. Y al igual que la temperatura, es teóricamente imposible llegar a la presión cero, pero se puede bajar muchísimo. Sin embargo, nosotros manejamos la presión en una escala un poco más sencilla. Imagínense ustedes que esta es una escala de presión en cualquier unidad. Y por acá decimos, en esta escala está la presión cero, el límite inferior, al que teóricamente es imposible llegar, porque si se llega a la presión cero, se llega a la temperatura cero absoluta. Esa es la presión cero. Pero nosotros todo lo manejamos refiriéndonos o teniendo como referencia la presión atmosférica. Y tenemos como referencia la presión atmosférica al nivel del mar en una determinada latitud que la define el sistema de oficina de pesas y medidas, una latitud y una longitud específicas de posición en la Tierra para que sea un estándar único. Y eso nos dicen que esa es la presión atmosférica. No importa si nosotros estamos en un sitio donde la presión atmosférica es exactamente una atmósfera o no. Lo que nosotros medimos es qué sucede entre un elemento que tiene una presión superior o un elemento que tiene una presión inferior.
¿Por qué tenemos que tener esa referencia? Porque resulta que todos los aparatos de medida que nosotros utilizamos para medir presiones son aparatos relativos. No tenemos ningún aparato que nos dé una presión absoluta, con excepción de uno que ahorita decimos cuál es. De modo que si nosotros, por ejemplo, suponemos que esto es un tanque de gas. Piensen, por ejemplo, en un tanque de argón de los que se utilizan en los procesos de manufactura de soldadura. Entonces, encima del tanque tenemos un medidor que nos da una presión. Este medidor lo llamamos un manómetro. Y ese medidor no es capaz de darnos el valor de la presión absoluta dentro del cilindro. Si nuestro cilindro es el sistema, entonces el manómetro no lee la presión del sistema. El manómetro lee la diferencia que hay entre la presión del sistema y la presión atmosférica exterior. De modo que si ustedes están en un sitio donde la presión atmosférica es 100 kilopascales, un poquitico por encima del nivel del mar, y ponen un manómetro que les lee 1200 kilopascales, la presión que hay que utilizar para hacer los cálculos de lo que pasa es la del manómetro más la atmosférica, es la presión del sistema. Entonces, una presión superior a la atmosférica. Esta diferencia es la que mide el manómetro. Esta presión la mide el único aparato que nos da valores absolutos. El barómetro. El barómetro es un aparato que utilizó Torricelli en el siglo XV, tal vez fue, para definir esas cosas, que es un tubo lleno de un líquido, normalmente mercurio, cerrado por un lado, abierto por el otro, y la boca de ese tubo se mete dentro de un tanque lleno del mismo líquido, mercurio, y el líquido baja dentro del tubo a una posición que es proporcional a la fuerza que la atmósfera hace sobre la superficie del tanque. Entonces mide la presión atmosférica de manera absoluta. Entonces, con esto, nosotros vamos a decir, la presión del sistema es igual a la presión barométrica más la presión manométrica. Siempre, no se les olvide eso. Jamás lo que lee un manómetro es la presión interna de un tanque. Cuando ustedes van a la estación de servicio y le colocan 32 libras por pulgada cuadrada a las llantas de su automóvil, esa es la presión que mide el manómetro que ustedes están utilizando, cualquiera que sea, el manómetro de pistón, que es ese que sale una agujita y muestra la presión, o un manómetro digital, pero la presión interna de la llanta no es 32. Si están al nivel del mar, la presión interna de la llanta es 46.7, porque el manómetro mide la diferencia que hay entre la presión interna de la llanta y la presión externa atmosférica. Y entonces cuando uno va a calcular comportamientos básicos de presión y temperatura del aire que está dentro de la llanta,
tiene que utilizar presiones absolutas, no presiones manométricas, porque esas son relativas. Bueno, eso es el caso de un sistema que está a una presión superior a la atmosférica. Piensan en lo siguiente. Un recipiente cerrado. Aquí tienen un soporte. Y aquí tienen, no sé, hierbabuena o toronjil o cualquiera de esas cosas de las que hacemos aguas aromáticas, que nos las entregan sin agua. Deshidratar una hierba. Deshidratar el café, por ejemplo, para hacer Nescafé. Es un proceso que se puede hacer calentando y sacando el agua por ebullición, pero eso tiene el gravísimo inconveniente de que se lleva los aromas. Y entonces el Nescafé viejo que usaban nuestros papás era un Nescafé que no sabía nada. Ahora se hace por un proceso que se llama liofilización, que consiste en bajar la presión mucho de aquí de este recipiente. Se baja mucho la presión. Entonces tenemos una presión por debajo de la atmosférica. Entonces nuestro sistema es este. Le hemos extraído aire por medio de una bomba de vacío y hemos bajado mucho la presión. Y cuando bajamos la presión a esos valores, dejamos que entre un poco de calor. El agua que está dentro de la hierba tiene un procedimiento que es que nos comentaban por allá en ciencia. Pasa de a vapor, se evapora sin pasar es decir, sin hacer un proceso de líquido vapor de evaporación, sino que se sublima y pasa a vapor de una vez y no se lleva las aromas. Entonces, bueno, ese es el cuento de la liofilización, como para que lo tengan, pero la liofilización se logra sacando aire del recipiente, de modo que la presión interna del recipiente es una presión que la llamamos presión de vacío. Y entonces nosotros ponemos nuestro medidor y ese medidor me mide esto. El medidor mide el vacío que hay dentro del recipiente, y entonces se llama un vacuómetro. Y esto es lo que mide el vacuómetro. El vacuómetro mide cuántas unidades por debajo de la barométrica está el sistema interno que tiene una presión por debajo de la barométrica. De modo que en este caso la presión del sistema es igual a presión barométrica menos presión vacuométrica. Y entonces tenemos, ahora sí definido exactamente, dígame. Señor. ¿Y podría, por favor, repetir el último pedazo, la última ecuación, por favor? A ver, lo que pasa es que el vacuómetro lo que mide es la diferencia de presiones. Nuestro nivel de referencia siempre es la atmósfera. La atmósfera la medimos con el barómetro. El barómetro es un instrumento preciso y absoluto. Entonces, el vacuómetro solamente mide la diferencia entre la presión interna y la presión atmosférica. De modo que si yo quiero trabajar cuánto vale realmente la presión interna dentro del sistema, yo tengo que decir, bueno, eso es igual a la barométrica menos la vacuométrica me da la presión del sistema. En el caso de que la presión sea superior, la presión del sistema es barométrica más lo que mide el barómetro. Perdón, el manómetro. Entonces los dos instrumentos
de medida, ambos son relativos, ninguno de los dos es absoluto. El único aparato que nos da absoluto es un barómetro, que mide la presión atmosférica de forma absoluta, porque ese sí la mide con base en la fuerza que ejerce la atmósfera sobre una superficie. Y nuestros sistemas de medida son esos. ¿Sí? Si a ustedes, como les decía, les dicen, la llanta de su carro está en 32 psi, la presión interna, si están a nivel del mar, es 32, 49.7 PSI-A, es la presión absoluta de la llanta, porque hay que, a lo que midió el manómetro, hay que sumarle la atmosférica para llegar a la presión total del sistema. ¿Hasta ahí estamos? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, señor, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe, bien. Entonces, señor, ¿alguien más iba a preguntar otra cosa? Bueno, entonces ya tenemos este muñequito ya dibujado en sus apuntes. Y dice, bueno, presión, no importa las unidades de medida. Ya dijimos que las unidades de medida en el sistema internacional son los pascales, que manejamos más bien kilopascales o megapascales, porque el pascal es una unidad muy chiquita, que en el sistema USCS es la libra fuerza por pulgada cuadrada, que la expresamos como PSI, y que existía en el sistema, o que existe, perdón, en el sistema internacional una unidad que se llama bar, que proviene de esto, bar, y que un bar, creo que ya pusimos la definición, son 10 a la 5 pascales o 10 a la 2 kilopascales. De modo que todo el cuento de presión lo manejamos referido nosotros a la presión atmosférica. Entonces vamos a completar nuestro sistema, nuestra tablita, que ya me mandaron algunos resúmenes. Seguimos completando nuestra tablita con base en lo siguiente. Una atmósfera estándar. ¿Qué es una atmósfera estándar según lo que nosotros hemos visto de las unidades? Vamos a partir de lo siguiente. Para el sistema internacional es 101.3 kilopascales. Esa teóricamente es la presión atmosférica medida al nivel del mar, o sea, a 0 altitud exactamente, en una situación específica de la Tierra, en una latitud y una longitud específicas que lo localizan a uno por allá, por los lados de Italia, algo así, esa presión. Pero resulta que existen otras unidades de presión que se manejan en diferentes sitios. Por ejemplo, cuando ustedes van a su médico o cuando van a su gimnasio y les miden la tensión arterial y les dicen, oiga, su tensión está en 80-120. Y uno dice, bueno, ¿qué son esos números? Y esos números son basados en los primeros aparatos de tensión arterial que existían. ¿Cómo se llama el aparato que mide la tensión arterial? A ver. ¿El tensiómetro? ¿Perdón? ¿Tensiómetro? No, señor. El aparato mide la presión arterial, no la tensión arterial. Para un ingeniero, presión y tensión son diferentes. Tensiómetro. No, señora. Eso es una... ¿qué digo yo? ¿Pulsoxímetro, profe? ¿Cómo?
¿Pulsoxímetro? No, eso mediría el pulso. Bueno, tienen ahí su teléfono, pregúntenle a Wikipedia y el que primero que encuentre me dice cuál es el nombre técnico real del aparato que usa un médico para medir la presión arterial. Porque eso es lo que le miden a uno, es la presión dentro de la arteria, no la tensión de las paredes de la arteria, que es diferente. ¿Ya encontró? Sí, Dígame. señor. ¿Esfingonanómetro? Esfigmomanómetro, sí señor, Ajá. ese es el nombre. Apréndanselo, esfigmomanómetro, además sirve para mandar al monte a la gente en los cócteles. Nadie sabe qué es eso. Bueno, entonces, el esfigmomanómetro era un aparatico viejo. Si ustedes se acuerdan, el médico le ponía una cosa alrededor del brazo y lo inflaba, y al frente tenía una columna de mercurio. Y esa columna de mercurio que tenía, antes de que los aparatos estos fueran electrónicos, pues medía las diferencias, la presión sistólica y la diastólica, y decía, bueno, son tanto en milímetros de mercurio, de modo que tenemos una unidad de milímetros de mercurio que proviene del señor que descubrió la presión atmosférica, que se llamaba Torricelli, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuántos milímetros tenía el tubo de Torricelli? A ver, alguien que me dé una idea. Torricelli cogió un tubo. ¿760? ¿Cuánto? Repite, por favor. 760. 760. Entonces, una atmósfera estándar son también 760 milímetros de mercurio, que se escribe así. Realmente la unidad, oficialmente, se llama un Torricelli. Nadie la usa. Nadie se acuerda del pobre Torricelli, que fue el que inventó eso. Pero son 760 milímetros de mercurio. O sea, 0.76 metros de mercurio. Bien, ya tenemos una equivalencia ahí. Bueno, busquemos otra cosa. Sus compañeros de ingeniería civil miden presiones esencialmente en canales de agua, en represas, en ese tipo de cosas. Ellos manejan la hidráulica y les interesa la presión hidráulica. Entonces van a medir la presión en milímetros de agua. ¿Cuánto puede ser la atmósfera estándar en milímetros de agua? Pues es muy sencillo, ¿cierto? Tomamos la presión en milímetros de mercurio, y como esto tiene que ver con la masa del líquido que está midiendo la presión, pues lo multiplicamos por la gravedad específica del mercurio, que es 13.6. Esa se la saben ustedes, ¿cierto? Entonces, por favor, 760 por 13.6. No tengo calculada a la mano, entonces digo que por favor la hagan ustedes, que la tienen allá a la mano. 10.300, profe. 10.200 algo. 760 por 13.6. Sí. 10.336 me da. Esa es exactamente. Y en el 1.336 milímetros de agua es el valor de una atmósfera estándar. Pongámoslo aquí bajito, o 10.34 metros de columna de agua. Sus amigos ingenieros civiles simplifican un poco, y para ellos el valor de la presión atmosférica que utilizan en sus cálculos de canales hidráulicos, a no ser que tengan que ser extraordinariamente precisos, es 10 metros de columna de agua, es la presión atmosférica.
En Bogotá es un poquito menos, es 9 y pico. Bien, tenemos las unidades que nos interesan provenientes del sistema internacional. El estándar es 1.013 kilo, perdón, 101.3 kilopascales. Y la que nos falta es 1.013, no se dice bares, se dice bar. Por aquello de que no se confunda con los bares de los viernes por la tarde. Entonces, armen esa tablita y manténgala, porque para que veáis, cuando uno le den una presión en una cosa, pues siempre tiene su factor de conversión rapidito a donde lo necesite. Bien, sistema USCS. El valor de la presión atmosférica exactamente definido por el sistema de estándares gringo es 14.698 y se escribe PSIA, que es libras por pulgada cuadrada absolutas, porque ese valor es absoluto. En todos los trabajos y en todo lo que ustedes van a encontrar que todo el mundo utiliza 14.7. En pulgadas de mercurio, ¿cuánto sería? Pues simplemente tomamos los 760 milímetros de mercurio y los dividimos por la equivalencia entre pulgada y milímetro, que son ¿qué? 25.4, ¿cierto? Entonces dividan 760 por 25.4 y tenemos la atmósfera estándar en pulgadas de mercurio. 29.92, profe. 29,92. Exactamente esa. En la mayoría de los trabajos ustedes van a encontrar 29.9. Pulgadas de agua. Lo mismo, podían tomar el 10.336 milímetros de agua, dividirlo por 25,4 y tenemos pulgadas de agua. $406,92. 406,92. Utilizan 407 y algunos aproximan a 410. Bueno, la idea es simple. Nosotros somos ingenieros, vamos a estar trabajando primero con un montón de personas de otras latitudes en nuestros trabajos que utilizan una u otra unidad. Especialmente si son gringos trupistas, seguirán utilizando el sistema que yo lo llamo el sistema ridículo de unidades, porque este es ridículo, pero bueno, el USCS. Y por otra parte, pues hay diferentes disciplinas. De la misma forma que la caloría sigue siendo una unidad válida en el sistema internacional, porque es la unidad de calor, como dijimos, de los sistemas médicos y paramédicos. Pues sí, por ejemplo, en aire acondicionado, las pérdidas de presión que suceden en los ductos de aire acondicionado, ya sea por filtros o por fricción, se miden en pulgadas de agua. ¿Por qué? Porque es la tradición. Y entonces ustedes van a comprar un filtro para el sistema de aire acondicionado de la empresa, y el muchachito que vende filtros allá en la 12,16 le dice: ingeniero, ¿de cuántas pulgadas? Y entonces uno piensa, oiga, es como de 12 pulgadas de diámetro. No, lo que Chino está preguntando es de cuántas pulgadas debe ser la pérdida del filtro para que calcule la presión. Entonces uno pues tiene que tener todo eso en la cabeza, porque en la ingeniería le van a aparecer todas esas cosas. Y es mucho mejor tener en la cabeza, por lo menos, que pulgadas de agua es una unidad de presión, a poner cara pues no entiendo de qué me están hablando. Pues entonces, es las situaciones que digo yo, parodiando a un compañero
queda uno como el sur de las bestias cuando van para el norte, ¿no? Bien, presión, y entonces cuando terminamos todas las unidades. Ahora sí ya pueden completar su tablita completa. Ustedes agregan a su tablita los factores de conversión que crean que son útiles para ustedes. Muy seguramente los factores de conversión que utilizan los señores electricistas es diferente a los que utilizan los mecánicos, porque utilizan otras unidades. El electricista, por ejemplo, utiliza mucho las unidades de los civiles en las cuestiones de represas para generación eléctrica. Entonces, pues, lo importante es saber, mire, esto, metros de agua, así, eso es una unidad de presión. ¿Por qué? Porque es la longitud de una columna de agua para medir barométricamente una presión. Bien, entonces volvamos a lo que nos interesaba. Ya definimos los sistemas de unidades y regresamos a nuestro sistema termodinámico, al que supuestamente le vamos a hacer el análisis de energía. Entonces, tenemos el sistema. Y ahora, de ese sistema, ya conocemos que, voy a volverlo a escribir, que escogimos unas cualidades que nos interesan, ¿cierto? Que esas cualidades las volvemos medibles y entonces obtenemos lo que llamamos propiedades. Y para medir, definimos unos patrones y entonces obtenemos los sistemas de unidades. Entre otras cosas, ¿cómo les fue la búsqueda de los patrones de unidades? Que eso sí era, eso es parte de la tareita que iban a entregar hoy. ¿Cuál es el patrón del metro? El del metro me apareció, el de la velocidad de la luz, no encontré otro. No. A mí también, profe. No. Busquen más. Es que decía como en la, bueno, en el congreso que hacen todos los años para mirar lo de las medidas, decía que en la 17ª se había estipulado la de la velocidad de la luz, pero no, de ahí no aparecía otra, o sea, no, de esa no apareció más. Hubo conferencia de pesas y medidas a mediados del 2020. En esa conferencia de pesas y medidas, no solamente ya se utilizaba un patrón diferente del metro de lo que me están diciendo ustedes, sino que en esa conferencia descabezaron al pobre cilindro de platino iridio como patrón del kilogramo. Sí, esa sí la encontramos. Bueno, esa sí la encontré. Dame cuál es la que encontraste del patrón de kilogramo. La de la constante de Planck, que se hace con una balanza de Watt. Está basado en la constante de Planck. Muy bien. Sí, ¿Y cómo la que definición? son como 1.475 por 10 a la 40 fotones de la partícula de luz y una longitud de onda particular de los átomos de cesio, utilizados en los relojes atómicos. ¿Los átomos de quién? De cesio. De cesio, muy bien. Esa es la nueva definición del patrón de kilogramo. ¿Por qué le descabezaron al pobre platino iridio? Porque encontraron que la masa de esa cuestión de platino iridio dependía de la temperatura, porque la temperatura hacía un proceso de agitación de moléculas diferente y entonces los protones comenzaban a moverse y entonces la masa se volvía relativa al movimiento por aquello de la teoría de la relatividad y de nuestro amigo del gato que fue el que se tiró todo. Entonces, perfecto, esa es la definición de kilogramo. Ya no es el cilindro de platino iridio, sino esa definición que me gustaría que la coloquen completa en su hojita de unidades. Estamos de acuerdo con el patrón de metro. Con el patrón de kilogramo. El patrón del segundo. ¿Qué encontraron? ¿Profe, me escucha? ¿Sí? ¿Escucho?
Yo encontré que el segundo se define con el número de oscilaciones que ocurrieron en una transición energética del átomo de cesio cuando ocurren, es un número grande, Sí, sí, sí. del orden de 9 por 10 a la 9. Sí, señor. Se define el segundo. Pero del átomo de cesio, ¿en qué situación? No, profe, no tengo esa parte, pero Bueno, sé que es del átomo de cesio. perfecto. Termine de buscar esa parte porque sí. Fíjense que también está en función del Profe, átomo que era, creo que de era el cesio. cesio 133, si no estoy mal, que era como Sí, el único Es, isótopo estable. es un isótopo de cesio, que es un isótopo estable, porque siempre se buscan los patrones que sean lo más invariantes posibles, y es el número de oscilaciones de, bueno, de alguna de las capas eh, del átomo. Entonces resulta que encontraron perfectamente el patrón de kilogramo, que es el más nuevo de todos, ese era el más complicado de encontrar. Encontraron el patrón del segundo, que más o menos viene desde los años, no sé, aproximadamente de los años 70, una cosa de esas. Como les contaba, la vibración del átomo de cuarzo eh, fue el patrón como en el año 49, cuando descubrieron el átomo de cuarzo y cuando hicieron el primer reloj de cuarzo. Pero después se descubrió que dependiendo de la presión, el átomo subía o bajaba su frecuencia, entonces dejó de ser invariante. Y resulta que el metro, muchachos, también tiene una definición con base en el átomo de cesio. Entonces búsquenla, por favor, que les falta. Y me cuentan. Además, esa sí tiene que ver con algo de nuestro gato, porque tiene que ver algo con el salto entre dos niveles cuánticos de un electrón. Entonces búsquenlo y me cuentan. Ya tienen dos, bueno, no faltó sino uno, me parece muy bien que hayan investigado. Agreguen, por favor, ese resultado de la investigacióncita en su hojita que me están enviando, porque me la van a reenviar ya con toda esta parte de presiones y temperaturas que vimos hoy para completar nuestra hoja. profe, qué Esta, pena, esa hoja donde se la enviamos, por por chat, Teams, por el correo, no, por Teams. por el chat de Teams, ¿sí? No, no por el chat, sino en donde, en la libreta, en el bloc de notas, cada uno de ustedes tiene un, llamémoslo así, capítulo propio con su nombre. Entonces Ok, ahí entran a su capítulo y ahí hay un subcapítulo que se llama entregas. listo. Y en ese subcapítulo de entregas van a subir todos y cada uno de los trabajitos que vayamos en el semestre. Los trabajos que se hagan en grupo, basta con que los suba uno, pero igual da lo mismo porque pues el sistema es la nube de OneNote, que es muy grande. Pues me da lo mismo que lo suba uno, que lo suban los 5 o 6 o los 4 del grupo, da lo mismo. Pero entonces simplemente ahí entran blog de notas. Debajo del blog de notas está el nombre de cada uno de ustedes. Ese es su capítulo personal. A ese capítulo personal tienen acceso ustedes y yo. Cada uno tiene acceso a su capítulo propio y su profesor tiene acceso a sus capítulos. Entonces ahí abren la carpeta entregas y ahí van subiendo las tareas. ¿De acuerdo? Y así no hacemos correo, que es que el correo a veces se pierde, a veces se equivocan en un punto y se lo mandan a otro y ese otro, como le ha llegado tanto correo, ya ni siquiera los devuelve. Y ustedes juran que lo entregaron y resulta que el señor Manuel Hernández sin punto también existe en la escuela y ya se mamó y entonces ya no los devuelve. En cambio aquí sí estamos exactamente en el bloque de Teams del curso. ¿Listo? ¿Se entregan qué, en deberes o material entregado, o cuestionarios? Es que veo No, varias carpetas. en entregas, el material entregado, porque en deberes se supone que es donde yo debo poner las tareas. Sin embargo, yo las tareas las pongo en el capítulo completo del curso. En lo que tú Ah, listo. entregas. Y profe, ¿Listos? un PDF, ¿sí? Ahí, No. Word. en Word. Prohibidos los PDFs. Totalmente. Ustedes, muchachos, como alumnos de la escuela, tienen licencia total de Office y no la están aprovechando. A mí me sirve Word por muchas razones.
desde el punto de vista de calificación y toda esa cuestión, Word me identifica todo. Me dice en qué computador fue ejecutado, quién lo hizo, cuándo lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, por ejemplo, que utilizan mucho investigación de fuentes en inglés, como son usuarios licenciados de Word, Word es el mejor traductor que existe, inglés-español. No es traductor a lo indio Pierroja estilo Google. No, este sí tiene una sintaxis casi perfecta del español. Ensayen. Pueden traducir párrafos cortos de forma inmediata. O pueden traducir párrafos largos, ya no en línea, sino en batch, pero de todas maneras tienen derecho porque son usuarios de la licencia. Ustedes pueden decirle, oiga, voy a traducir un trabajito de 4 páginas o de 10 páginas, entonces él les dice, bueno, esto se va hasta el sitio central de Office, allá le traducimos y se lo regresamos. Ensayen, ustedes tienen mucho que hacer ahí. Tienen un paquete que se llama Office Lens, que ya lo hemos mencionado tal vez, que funciona tanto en su computador como en su teléfono celular, y que es un paquete años luz superior a CamScanner. Y ustedes no lo usan porque se pegan de que todo el mundo usa, pero ustedes como son científicos, ingenieros, pues buscan mejores cosas. Usen CamScanner. Perdón, usen Office Lens. Es mucho mejor. Ustedes entran a internet y cada ratico les bombardean con la propaganda de último invento japonés que traduce simultáneamente a 40 idiomas. Pues bajen a su teléfono el traductor de Microsoft, que hace lo mismo y no les cuesta los $70 que les están cobrando por eso. Les traduce como entre 60 idiomas. Es decir, si ustedes les coloca traducir una cosa de hindú a suajili, lo pueden hacer. Y es gratis. Lo pueden poner en su teléfono o en su computador. Aprovechen. Ustedes tienen licencia full de Office. Bueno, sigamos para acá. Entonces, ahora nos interesa saber qué es lo que le pasa a este sistema. Y para definir qué es lo que le pasa a este sistema, vamos a definir el estado del sistema. Nosotros necesitamos saber en qué estado está un sistema para saber energéticamente qué le está pasando a ese sistema. Algunos autores agregan estado de equilibrio y otros lo llaman estado de cuasi equilibrio. Vamos a quitarle el apellido por ahora. Nosotros dejemos estado del sistema, es suficiente para nosotros. El estado del sistema es una situación o estado del sistema termodinámico en el cual nosotros podemos definir el valor de todas las propiedades del sistema. Todas las que se nos ocurran. Termodinámica, lógico, es decir, el color si es bonito o no, esa no es una propiedad. Entonces, cuando nosotros tenemos definido un estado de sistema, podemos con ese estado ¿Perdón? Ahora sí le oí completamente con un montón de eco. Podemos definir, si el estado está establecido, podemos definir el valor de todas las propiedades termodinámicas del sistema. Bien. El problema es, ya, rico, definimos el estado del sistema y decimos, en el estado 1 la presión es tanto, la temperatura es tanto, todas las propiedades. Pero ¿cómo miramos eso? ¿Cómo definimos el estado? Entonces, unos señores, no me acuerdo cuáles fueron de todos esos científicos del siglo XIX y XVIII, dijeron, el estado del sistema está definido por un número de propiedades igual al número de tipos de trabajo que pueda hacer el sistema más 1.
Entonces, si yo tengo un sistema que es capaz de hacer trabajo mecánico, trabajo eléctrico y trabajo magnético, yo necesito 4 propiedades y las 4 propiedades me definen todas las demás porque el sistema queda establecido. Si mi sistema puede hacer trabajo mecánico, trabajo eléctrico, trabajo de tensión superficial, nosotros los mecánicos y electricistas poco, pero bueno, entonces son 4. Entonces yo necesito definir el número de propiedades al número de tipos de trabajo que el sistema puede ejecutar, más 1. Entonces, listo. Con eso ya tenemos. Pero nosotros podemos en termodinámica, mucho ojo, en termodinámica, simplificar nuestro sistema. Porque la idea es simplifiquemos siempre y cuando no perdamos precisión. Y entonces en termo, nosotros decimos, vamos a definir el sistema que lo llamamos compresible simple. Otros autores lo llaman el simplemente compresible, pero es lo mismo. ¿Qué es un sistema compresible simple? Nuestro sistema es compresible simple si está. No pongamos acá esa palabrota. No tiene efectos eléctricos. O no lo pongamos así, que seamos un poquitico no hay influencia de campos eléctricos. Eso ya nos mata un montón de cosas desde el punto de vista de termo. Si no tengo influencia de campos eléctricos o lo estoy despreciando o simplemente no lo estoy teniendo en cuenta, mi sistema no puede generar ningún tipo de trabajo eléctrico. Mi sistema no puede producir, llamémoslo así, energía eléctrica, porque en ausencia de campos eléctricos no hay posibilidad de generar. No tiene influencia de campos magnéticos. Ahí la acabamos de fregar porque los campos magnéticos son necesarios para los motores eléctricos. Pero no, nuestro sistema no tiene influencia de campos magnéticos. No tiene influencia de tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno que se presenta en elementos más que todo químicos. Pero a uno cuando le cuentan por allá en bachillerato, la tensión superficial tiene 2 ejemplos clásicos. Uno es la tensión que hay en la película de una burbuja de jabón. Es la que mantiene la burbuja. Y es tan bajitica que con que se toque con cualquier cosa se vence esa tensión y la burbuja se revienta. La otra, que es más clásica, se la experimentan a uno y dicen, un platón de agua, tomen un palillo de estos un palillo, colóquelo con cuidado de manera horizontal y el palillo flota. ¿Por qué? Porque la tensión superficial de la superficie del agua lo mantiene a flote. Pero si ustedes lo colocan de forma vertical, de modo que el palillo perfore la tensión superficial, el palillo se hunde. Porque ya no hay tensión superficial que lo mantenga.
son fenómenos muy chiquiticos que a nivel de termodinámica, de ingeniería mecánica, de ingeniería electricista y de ingeniería civil no importan. Pero bueno, no los tenemos. Y no tenemos ningún proceso de deformación inelástica en el sistema. Es decir, que si el sistema se deforma, siempre se deforma elásticamente. Es decir, que en teoría las deformaciones del sistema, cualesquiera que sean, no disipan o no cambian energía para botarla en forma de calor, que es lo que pasa con la deformación inelástica. La deformación inelástica, por un lado, es permanente y por otro lado, esa permanencia de deformación hizo que los átomos se reacomoden, liberen energía y la boten en forma de calor a la atmósfera, energía que entre otras cosas es prácticamente irrecuperable. Bien, entonces hemos simplificado nuestro sistema a esas condiciones. Sistema pues no tiene magnéticos, no tiene tensión superficial, no tiene deformación inelástica. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda que nuestro amigo sistema lo único que puede hacer es trabajo mecánico, no más. Luego no tiene sino una forma de trabajo. Y entonces voy a describirlo. El estado de un sistema compresible simple hasta ahí es lo que habíamos dicho, ¿cierto? El estado lo determina un número de propiedades igual al número, a la cantidad de formas de hacer trabajo más una. No tiene sino una forma de hacer trabajo porque le quitamos todo y solo lo dejamos con trabajo mecánico. Entonces son dos propiedades. Pero las propiedades tienen que ser intensivas. Es decir, propiedades no dependientes de la cantidad de materia presente en el sistema. Y tienen que ser, lógicamente, independientes. Porque si no son independientes, pues una pareja de propiedades no independientes es como tener una sola. Eso sucede, por ejemplo, cuando un sistema está cambiando de estado. Cuando el agua llega al punto de ebullición, a pesar de que sigamos suministrando calor, la temperatura se queda quieta, se estabiliza, hasta que todo el agua ha cambiado a vapor. Y durante ese tiempo en que toda el agua se va a evaporar, la presión y la temperatura son dependientes una de la otra. Y si son dependientes no nos definen el estado. Tienen que ser dos propiedades. Primero, intensivas. Ninguna propiedad extensiva sirve. Pero ya sabemos el machete, ¿cierto? Si tenemos una propiedad extensiva, la dividimos por la masa, se convierte en una propiedad intensiva que es independiente. Es lo que es una propiedad intensiva, dividida por la masa. Entonces, utilizamos o el volumen específico, o la energía interna específica, o la entalpía específica, o todo lo específico. Es independiente. Perdón, es intensiva. Bien. Entonces, mientras tengamos un sistema compresible simple, solamente necesito dos propiedades. Y entonces, nuestro famoso sistema no necesita sino dos propiedades
intensivas e independientes para definir el estado. Y eso nos trae como ventaja en nuestra representación que podemos definir los estados del sistema en un plano de 2 coordenadas. Y únicamente cuadrante 1. ¿Por qué? Porque las propiedades no son negativas, ¿cierto? Yo no puedo decir, es que el volumen es menos 7 metros cúbicos por kilogramo. No, eso no existe. De modo que tenemos 2 propiedades intensivas e independientes. Cuando pongamos, por ejemplo, presión y temperatura, con mayúscula para que no tenga valores negativos, o sea, absoluta. Puede ser presión y temperatura, o presión y volumen específico, cualquier pareja de propiedades. Y entonces, resulta que si yo pongo un punto cualquiera en el plano, la posición de ese punto en el plano está definida por el valor de 2 propiedades intensivas independientes. Y entonces yo puedo utilizar sistemas de coordenadas de 2 dimensiones para manipular mi cuestión de estados de sistema. Si yo tengo otro punto por acá que representa otro estado del sistema, pues él tiene una temperatura y una presión. Entonces el sistema puede pasar por infinito número de estados. Cada estado con una presión y una temperatura específicos. Y entonces, como es un sistema compresible simple, 2 propiedades definen el estado de equilibrio, entonces todas las demás propiedades quedan absolutamente determinadas por esa pareja. Bien. Y entonces resulta que yo me voy del estado 1 al estado 2 por una trayectoria, cualquiera. Entonces una trayectoria es una colección de puntos por los cuales ha pasado un sistema para ir de un estado 1 a un estado 2. Esa trayectoria la definimos o la bautizamos con el nombre de un proceso termodinámico. Entonces, para ir de un estado al otro, nosotros simplemente aplicamos un proceso. Ahora, piensen en lo siguiente. Voy del estado 1 al estado 2 por el proceso de ese azul que acabé de pintar. Quiero regresar del estado 2 al estado 1. Yo tengo 2 posibilidades. Me regreso por otro camino. ¿Cierto? Eso es cuando va uno de un sitio a otro y prende Waze y el tráfico está congestionado, entonces me devuelvo por otra trayectoria. O puedo decir, me devuelvo exactamente por la misma trayectoria. Si yo me fui por acá, me quiero devolver por acá. ¿Qué condición necesito para que eso suceda? Vamos a definir esa condición y por hoy dejamos ahí, por hoy descansamos. Hemos estado intensos en la clase otra vez hoy. Bien, entonces, si yo quiero devolverme por la misma trayectoria, ¿cuál es mi condición? Debo conocer todos y cada uno de los puntos que componen esa línea. Todos los puntos. Con un punto que no conozca me pierdo. Conocer todos los puntos implica 2 cosas que las voy a escribir. Implica que el proceso sea perfectamente definible por medio de una función matemática. Primero, para poder conocer cómo se comporta esta línea, tengo que poder definir presión ordenada
en función de temperatura abscisa. Primero. Y segundo, esa función tiene que cumplir una condición. La única forma de que yo conozca todos los puntos de la trayectoria la función f que me defina esa trayectoria tiene que ser una función continua. Con todas las limitantes o definiciones matemáticas que puso allá Mr. Riemann para definir la integral, que él fue el que más le metió el hombro a la parte de continuidad de funciones para poder definir su concepto de integral. La función tiene que ser continua. En cualquier punto donde se presente una discontinuidad de la función, primero, ya no me puedo devolver, porque me perdí. Y segundo, una cosa que tiene que ver con cositas que vamos a ver más adelante, la función, si no es continua, no es integrable. Y si no es integrable, vamos a tener muchos problemas en el análisis de procesos. Entonces, si esta cosa se cumple, existe una función p igual a f de t, y esa función es continua en todo el rango de la función, entonces el proceso se llama un proceso reversible. Y si no es continua, si presenta algún punto de discontinuidad, pues nos perdemos, venimos para acá y aquí nos perdimos y ya no podemos seguir por ahí, de pronto nos toca bajar por acá y seguir para otra parte porque ya nos perdimos, y entonces la función no es continua y el proceso se denomina un proceso irreversible. El cuento de esto es lo mismo que pasa con la estática, por ejemplo. En la estática uno comienza a mirar cosas y le dicen entonces ¿qué? Y se le aparece la bendita fricción. Y todo lo que le dicen a uno de los actos de la fricción es que dice, es un fenómeno no completamente conocido, ahí ya nos fregaron. Porque entonces si no es completamente conocido, no tiene matemática. Toda la matemática es aproximada. Y entonces todos los coeficientes de fricción se determinan por laboratorio. No hay una cosa que diga, el coeficiente de fricción es x al cuadrado más y al cuadrado, donde x y y son las fuerzas de contacto. No se sabe. Aquí pasa lo mismo. Si el proceso es irreversible, la matemática se nos toca el chorizo. No lo podemos integrar, no lo podemos derivar y tenemos muchos problemas en el análisis del proceso. Bien. Entonces, para terminar, un proceso reversible es ¿100% reversible? ¿Qué quiere decir 100% reversible? Me fui de aquí para allá cambiando las propiedades del sistema y cambiando las propiedades del entorno, porque el sistema afecta al entorno. Cuando me regreso, tanto sistema como entorno regresan a las condiciones iniciales. Es decir, ustedes cogen su sistema huevo de gallina. Profe, qué pena que dice ahí al final. Sistema y entorno. Ah, ok. Entonces ustedes cogen el huevito, lo cocinan y ya tienen un huevo cocinado. Entonces si eso fuera reversible, ¿qué tendría que ser? Que ustedes pueden, si existiera el verbo, descocinar el huevo y regresarle ese calor en forma de energía, convertirlo en el gas que gastaron para cocinar el huevito. Entonces eso no existe. Segunda posibilidad, puede ser internamente reversible. El sistema sí regresa a las condiciones iniciales, pero el entorno no puede regresar a las condiciones iniciales. La mayoría de los procesos que vamos a analizar van a ser de ese estilo. Podemos regresar
el pistón del motor otra vez al punto de admisión, pero el calor que se generó y se botó por el agua del radiador y por los gases de escape ya se perdió. No lo podemos recuperar. El entorno no es reversible. Entonces, la ventaja es que si el proceso es internamente reversible, la matemática funciona en el proceso. No funciona muchísimo para analizar lo que pasó alrededor del sistema, pero sí para el sistema. O puede ser simplemente irreversible. Ninguno de los dos, ni sistema ni entorno, pueden regresar a las condiciones iniciales. La mayoría de los procesos nuestros son irreversibles. Y la termodinámica tuvo un trancón fuerte porque la matemática no funcionaba ahí, hasta que se inventaron encontraron la entropía y encontraron el comportamiento entrópico de los sistemas y pudieron determinar que en la entropía tenemos una medida de qué tan irreversible es el proceso, es decir, qué tan lejos estamos del proceso ideal. Cosa que no pasa en estática con la tal bendita fricción. No hay ninguna propiedad que se llame la fricciotropía que nos diga, oiga, está tan lejos de esto. No, nos tocó inventarnos un coeficiente de fricción que, como dicen los autores, todavía no está perfectamente entendido. Entonces, cuando algún autor de alguna cosa dice, es un fenómeno que no está perfectamente comprendido, no es que no esté perfectamente comprendido, es que no tenemos ni idea de qué es lo que pasa. Bueno, muchachos, terminamos por hoy. Creo que la clase fue bastante intensa. Avanzamos bastante. Estamos casi al final del capítulo primero de cualquier autor. Y entonces ya vamos a tener seguramente talleres y ejercicios en clase. Profe, dígame. Una preguntita, la tarea pues que hay que ponerla en Word, ¿hasta qué horas uno la puede poner? Si decimos que es para la clase entrante, entonces usted la tiene que colocar antes de que comience la clase. Ah, o sea, es para el martes, entonces. Exacto. Okay, es decir, la misma que entregaron hoy, si la entregaron, la complementan con todo lo que hicimos hoy de propiedades. Lo que quiero es una buena hojita de definición de propiedades constantes de conversión, las que ustedes crean que hayan, y las que vimos aquí que quieran investigar, más los patrones, que les faltó todavía investigar el patrón del metro. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo dijiste que tocaba entregarlo en Word? O sea, ¿toca pasar, digamos, la tabla todo en Word con las ecuaciones de la página? ¿O lo podemos hacer a mano y tomarle fotografía? No. Acostumbremos a hacer trabajos bonitos en Word. Ok, listo. Bueno, listo. ¿Listo? Nos vemos porque yo tengo clase ahorita con algunos de ustedes y otras personas en el laboratorio. Entonces, listo, profe. Entonces queda el cuadrito para el martes en Word. Para el martes, sí, señor. Listo, ingeniero. Gracias. Bueno, pues, hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Chao.